Como un capítulo increíble de cómo usar para uso particular o personal bienes que nos corresponden a todos, que son del Estado. El gobierno pone la lupa acá para recaudar plata con historias increíbles. Bruno, ¿cómo estás? Buen día. Sí, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, 1.000 millones de dólares es lo que quiere recaudar el gobierno nacional a través de la venta de una serie de inmuebles que están o en desuso o que tienen un uso particular que no es el correcto. Se está preparando un decreto, son aproximadamente 300 inmuebles, un poquito más. Son inmuebles que, en algunos casos se ha detectado historias insólitas como ocupantes, en otros casos dependencias del Estado Nacional que ni siquiera sabían que eran propietarios de esos inmuebles. Y yo te quiero contar algunas historias que son realmente llamativas. Vamos a empezar por la primera. A ver. Esto que estás viendo acá es un terreno en Pinamar. Sí. Es un terreno de 7.000 metros cuadrados que por supuesto pertenece al Estado Nacional y que ahora se quiere vender. ¿Qué ocurre con esta historia? En el año 2021, un exjugador de Boca llamado Emanuel Ruiz, esto por supuesto siempre según la versión del gobierno nacional, se presentó ante la municipalidad de Pinamar, y dijo: yo tengo un documento firmado por la AVE que me permite utilizar todo este predio. Ante esto, las autoridades locales le envían una nota al Estado Nacional y le preguntan si ese documento era cierto, era real, verdadero. Y la AVE le contesta que no. ¿Que no? ¿Qué es lo que ocurre después? Emanuel Ruiz termina siendo denunciado por la AVE por falsificación de sellos y de firma e incluso de documentación pública. Se armó un circuito así, pero él un certificado trucho mostrándolo, estoy autorizado. ¿Y qué pensaba? ¿Se sabe qué pensaba hacer ahí o no? A ver, de hecho a mí lo que me dice una fuente del gobierno es que cuando van a ver qué es lo que había ocurrido en el lugar, ya habían empezado a construir una especie de cancha de fútbol. De hecho, Ruiz se presenta como el titular de una asociación que se llama Botines Rotos y a través de la cual él quería hacer una especie de proyecto en el lugar. Yo me comuniqué con Ruiz, que repito, es un exjugador de Boca Juniors de la década del 90. Él acepta conocer el lugar, dice que nunca fue, pero niega haber presentado documentación. Bueno. Así que bueno, ahí queda la historia. Lo cierto es que ahora lo quieren vender. 7.000 metros cuadrados. 7.000 metros cuadrados. En una zona bastante privilegiada. De hecho está muy cerca del mar, digo, es un inmueble importante. El mar, la montaña. Estás haciendo un recorrido, un paseo geográfico. Nos vamos comunal, directamente a Mendoza porque acá también hay otra historia increíble y atención porque la venta de este inmueble va a necesitar de la firma del presidente Javier Milei por la cantidad de millones de dólares que se puede llegar a recaudar a través de esta operación. Ajá, bueno, ya. Esto es El Azufre, así se llama este lugar, es un centro de esquí en Mendoza, que en el año 2021 el gobierno de Mendoza le cedió justamente a una empresa que se llama El Azufre Sociedad Anónima. Ahora bien, cuando el Estado Nacional detecta que se produce esta especie de cesión, dice: pero atención señores, yo soy el verdadero dueño de todos estos terrenos. ¿Por qué el gobierno de Mendoza le cede a una empresa privada el usufructo, el uso de este terreno que además es privilegiado? Porque de hecho lo que dicen es que a este centro de esquí solo se puede llegar en helicóptero. No. Es un centro de esquí, acá está, mira, esta es una imagen del helicóptero que te lleva hasta este lugar. Bueno, un centro de esquí de alta gama. De alta gama, ¿no? Bueno, el Estado Nacional inicia, digamos, los procesos para recuperar la tierra, logran recuperarla, de hecho a la empresa ahora se le cobra un canon hasta tanto desaloje el lugar y se va a vender. Y el tercer caso de estas historias llamativas es una comisaría de la ciudad de Buenos Aires en pleno Belgrano que se está negociando con las autoridades de la ciudad para poder venderla. Se está analizando cuál es la situación, a dónde podría ir, por supuesto, esa comisaría. Pertenece a un predio del Estado Nacional y el Estado la quiere vender. Como estas hay un montón, Fede, pues yo te decía, se prepara un decreto con 300 propiedades, incluso dentro de este paquete inicial hay propiedades de la causa Cuadernos, de la causa corrupción, entre ellas una mansión de Daniel Muñoz y de Víctor Manzanares, el histórico contador de los Kirchner, y por otro lado Muñoz, el que era exsecretario privado de Néstor Kirchner. Bueno, todo este paquete de propiedades se va a vender. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Qué monto espera el gobierno recaudar una vez que venda, que se deshaga de todo esto? 1.000 millones de dólares es, por supuesto, digamos, la aspiración del gobierno que tiene las cuentas flacas y con estas propiedades aspira a llegar a un número más que interesante. Por supuesto, a mí me decían:
No es nada sencillo porque muchas veces en las subastas que hace el Estado Nacional se presenta mucha gente, pero luego después la operación no se concreta. De hecho, la casa de los cuadernos de las coimas se intentó vender muchas veces y nunca se logró subastar. Tiene un precio base de casi $1 millón. Pues es una mansión muy importante que usaba Muñoz. Sí, y esa no se logró vender. Pero acá estamos viendo alguna, la pista de esquí de Mendoza, la pista, exacto, sí. Recuperado en 2022. Ahora, el tema es cierto, no podés ir para atrás, pero ¿qué pasó en el mientras tanto todo este tiempo? Acá hay un caso, vos nombraste, ¿cuántas propiedades o inmuebles hay en total que quiere recuperar el Estado? Que quiere vender 300, alrededor de 300. De cada uno de esos, posiblemente hay alguien que hizo uso y usufructo durante mucho tiempo. Y en muchos casos, posiblemente con papeles bastante flojos, ¿no? De hecho, a esta empresa, a El Azufre, después de recuperar el predio, el Estado Nacional le dice, bueno, pero yo te tengo que cobrar un canon por todo el tiempo que vos lo utilizaste sin haberle pagado al Estado Nacional. Y eso es lo que finalmente se termina, digamos, conversando y acordando con las autoridades. Que de hecho, a ver, los dueños de la empresa del azufre tendrían que haber dejado el predio en marzo de este año. Se acordó una especie de prórroga. Lo que me dicen a mí es que a mediados de este año ya van a liberar ese terreno en donde funciona esta pista de esquí exclusiva, premium, y el Estado a partir, digamos, de fin de año ya va a poder subastar este terreno, que me decían a mí, mira, todavía no podemos calcular bien cuánto sale, a cuánto lo vamos a poder vender, pero es tan importante, son 15.000 hectáreas, es impresionante, es gigantesco, es tan grande y el valor, por supuesto, de venta del subasta va a ser tan importante que la firma la va a tener que poner el presidente de la Nación. No alcanza con la del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Bueno, sino parte Javier de Milei. una decisión del gobierno de achicar el tamaño del Estado, ¿no? Y poner la lupa sobre lugares que no tenían el uso original, posiblemente para los que se compró. Te doy un dato. Vos recordás que a principio de año el Estado Nacional inició una especie de auditoría de todas sus dependencias, de todos sus ministerios, entre ellos la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es la inmobiliaria del Estado, la que administra. Bueno, ¿a qué conclusión se llegó? Que hay 40.000 inmuebles en total del Estado Nacional, de los cuales una buena parte no tienen el uso correcto que deberían tener. Después de estos 300 inmuebles, si todo sale bien y se logran vender, son aproximadamente 370, viene otra etapa más que se está de alguna manera preparando, pero por ahora es muy preliminar, de vender algunos inmuebles de lo que es el Ministerio de Defensa, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada. Tienen muchos inmuebles que no se están utilizando correctamente y allí podría haber un recurso importante para un Estado que además necesita muchos dólares. Bueno, a través de la venta de inmuebles se espera recaudar al menos $1.000 millones. Leemos esto, el detalle en la web de TN, Bruno. Así es, Fede. Gracias.